del trabajador, trabajo para mi país, de verdad, lo pido de corazón, y eso que yo no necesito porque tengo un buen pasar, pero quiero trabajo para la gente de mi país. Bueno, algún día llegaremos a la unidad de los trabajadores y trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo andás? Bienvenido a la columna del Panorama Sindical, a Gracias. tu columna, Emi Correa. ¿Cómo andás? Bienvenido, Emi. Bien. Estaba escuchando ahí la consigna. La consigna. ¿Tenés refrán propio? No sé, ¿Sos pero hoy alguno? Dios no me está ayudando. Ah, Porque, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda. A mí. Madrugaste y no. Madrugaste. Madrugada no No está funcionando. me está ayudando. Re- No sé. Al común de los laburantes. Estaría Parecido, mirando ¿no? para otro lado, Dios. Sí. Sí, habría que buscarle el contrarrefrán. No por mucho madrugar, Ahí va. amanece Más temprano. Más temprano. Está bien esa. Me parece que voy a utilizar de cabecera ahora. Ahí va. Ya Bien ahí, te va a negra, amanecer, parece ya te va a preparado. amanecer. Bueno, contanos, ¿cuáles son las noticias? Tanta noticia que tenemos. Hay muchas, pero me parece que los datos más importantes tienen que ver con el paro de la semana pasada, del que habíamos hecho mención. Sí. Algunas de las cosas que nosotros planteamos acá un poco se cumplieron, me parece que el paro fue contundente. Participaron alrededor de 85 gremios del transporte, alrededor son 33, 34, que son los que efectivamente hicieron o llevaron adelante el paro. Pero después se adhirieron un montón de organizaciones sociales y sindicatos no necesariamente vinculados al transporte, como la Federación Aceitera, el Sindicato del Vidrio, el Sindicato Textil, el Personal de Salud, bueno, etcétera, etcétera, el Sindicato de Prensa, estatales. Parece que fue, además acompañado con ollas populares y la unidad de la CTA, ¿no? Como nuevo dato, que eso empieza a funcionar de manera coordinada. Esos son datos importantes que marcaron un nivel bastante importante de acatamiento de la medida de fuerza, que no solamente, como planteaba Pablo Moyano, el gobierno va a tener que respetar, nos decía, sino que me parece que es un mensaje hacia el interior de la CGT, que le habla al sector que hoy, o hasta hoy, mantenía una posición moderada, dialoguista con el gobierno, infructuosa, ¿no? Como veníamos insistiendo desde hace meses acá en estas columnas. Un poco parte de eso se termina resolviendo con el desplazamiento o renuncia el día de ayer del titular de justamente la UGAT, uno de los componentes que forma la Mesa Nacional de Transporte, ¿no? Recordemos, la UGAT está compuesta por la Mesa de Transporte, perdón, está compuesta por la UGAT y por la CAT. ¿Qué es la UGAT? La UGAT es la Unión Gremial de Trabajadores del Transporte y la CAT es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La UGAT está encabezada por Omar Maturano y tiene como segundo nombre de referencia a Roberto Fernández, que es el titular de la UTA, que hablemos después en un capítulo aparte de eso. El paro que no fue. El paro que no fue. Y la CAT... Y los dialoguistas que siguen siendo. Claro, y el secretario general de la CAT, que es Sergio Sacia, que históricamente estuvo más vinculado al moyanismo. Bueno, la resultante de esta contundencia de la medida de fuerza terminó por generar la renuncia de Sergio Sacia al cargo de secretario general de la CAT. Y mi impresión va a ser que Juan Carlos Smith, que es el secretario general del Sindicato de Grado de Balizamiento, que históricamente fue el secretario general de la CAT, va a volver a ocupar ese rol. De hecho, lo estuvo cumpliendo de facto, digamos, o de hecho. Y en el caso de la UGAT, bueno, Roberto Fernández de la UTA justamente hizo todo lo posible para no plegarse el mismo día de la medida de fuerza, haciéndolo el día posterior para poder justamente empalmar con la conciliación obligatoria. Mi impresión es que ya tenía acordado el aumento, que convocó el día jueves para no quedar desacoplado del estado general de ebullición del movimiento sindical, y el mismo jueves lo terminó levantando por un acuerdo de última hora que, insisto, para mí ya estaba... Claro, que todos sabíamos, de la semana anterior pautado. habíamos previsto que no iban a suceder ese paro. Exactamente, pero independientemente de eso, a pesar de eso, a pesar de que no paró la UTA y que no paró la Unión Ferroviaria de Sergio Sacia, pero sí pararon los maquinistas de la fraternidad, el paro fue absolutamente contundente, lo cual abre un capítulo al interior de la CGT que además el año que viene va a tener elecciones, entonces también se está jugando en algún punto la conducción de qué sector va
a enfrentarse eventualmente con este gobierno o no, mantener una posición más aplacada como lo vienen haciendo algunos actores. Me parece que esto es un dato importante de la realidad. El segundo dato son las distintas medidas que el movimiento universitario junto con el Frente Sindical Universitario está lanzando para este mes. Ya arrancó el viernes pasado con actividades regionales en todo el país, que las van a extender hasta el día 22 de noviembre, que se cumplen 75 años de la gratuidad de la universidad pública con un festival. Eso va a congregar, digamos, con la última actividad que se hace en el conurbano y el área metropolitana. Y se había planteado un paro para el día 12 de noviembre, que es probable, al menos las fuentes que yo tengo, es probable que ese paro se postergue al día en el que se trate el presupuesto 2025, con una gran movilización y paro del sector docente. ¿Hay fecha aproximada para eso del presupuesto? El gobierno tenía la intención de hacerlo a fines de noviembre. Es más, tenía la fecha... Es que tienen hasta ahí porque cierran las sesiones. Exactamente, tenían planteado el 25, pero no estarían encontrando los votos necesarios para poder hacerlo. Pueden gobernar sin presupuesto. Quieren que se aplace, digamos. Me parece que la sensación es que el gobierno prefiere seguir con el presupuesto 2023. Pueden gobernar sin presupuesto. Pero a puro decreto, puro y decreto. Que a su vez también se está presionando a la oposición, lo que contábamos hace rato, de ponerle límites a los DNU. Exacto. Bueno, eso también puede vetarlo, salvo que tengas los 2/3, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que el dato puede ser que este paro y movilización o paro que estaba pautado para el 12 se termine postergando para el día de que se trate el presupuesto 2025. Y si esto es así, mi impresión es que los mismos sindicatos que pararon el 30 de octubre, es decir, los sindicatos del transporte, más una parte de la conducción de la CGT que no se acopló, va a terminar acompañando esa movilización y se puede constituir, si es que se aprueba o se vota o se trata el presupuesto 2025 en este mes, en una gran acción directa donde confluyan un montón de actores sindicales en una batalla que es la siguiente batalla más próxima, que es la del presupuesto. Claro. Me parece que eso podría ser como un anticipo. Si se dan estos factores que yo estoy mencionando, podría no darse. Y después otro de los elementos o de los datos importantes que también tienen que ver, o tuvieron que ver con el paro de transporte, fue que 48 horas después, el día viernes de la semana pasada, se convocó a la mesa paritaria a los trabajadores, a los sindicatos, digamos, que representan aerolíneas argentinas, en el marco del proceso de privatización que hay en el Congreso, y en el marco de la pelea que están dando los compañeros. Esa reunión fue infructuosa y se convocaba para el día de ayer, para el lunes, una nueva reunión paritaria que en realidad se fracasó porque para el mismo día había una actividad planteada por APLA y IAPA y los aeronavegantes de volantear para concientizar a la sociedad un poco de cuál es la pelea que están dando, los en pasajeros. General, ahí estuvieron en los aeropuertos, ¿no? Exactamente, en Aeroparque. El costo APLA por la medida y claro, lo que plantean es que se levanta la reunión paritaria producto de la pelea que están dando los trabajadores. Es decir, es una excusa para postergar la discusión y ver si logran aprobar. El proyecto de ley tiene 2 artículos. Uno es se pone en situación de privatización Aerolíneas Argentinas, y el segundo artículo es instruye al jefe de gabinete para que reglamente cómo se hace. Es eso, ese es el proyecto de ley. No hay ni fundamento de por qué motivo, porque no hay fundamento, porque es una empresa además que es rentable, bueno, lo hablamos acá. Sí. Entonces no hay ningún tipo de fundamento. Y en el medio de eso me parece que hay otro dato que tiene que ver con el proyecto del bloque sindical en diputados de tratar de acoplar las AUH a las asignaciones familiares. ¿Qué es eso, Emi? Claro, las AUH, que la asignación universal por hijo, es lo único que le ganó a la inflación desde el inicio del gobierno Milei. Es decir, lo único que superó a la inflación. Pero no el resto de las asignaciones, como en el caso de las asignaciones familiares, ni los salarios, ni nada. Eso estamos de acuerdo. Salario, ni nada. Entonces, lo que se está intentando hacer para privilegiar el derecho de niños, adolescentes y la sustentabilidad de la familia, digamos, mínimamente, es tratar de que los aumentos de las asignaciones universales, de las asignaciones familiares estén pegadas a los aumentos de la UH. De esa manera, tratar de corregir que no han logrado superar la inflación para que superen esas asignaciones la inflación. Es un proyecto que también podría vetar el gobierno si no logra las mayorías. Y después el otro proyecto importante
es la tipificación de del acoso laboral, efectivamente, que no estaba tipificado el acoso callejero, pero no el acoso laboral, y también en el ámbito académico, que es un proyecto que, paradójicamente, a todo lo que pasa en la realidad, logra el consenso de legisladores como De todos claro, los- del PRO, del radicalismo. ¿Quiénes presentan estos proyectos? Ese proyecto fue, este segundo que estaba diciendo fue de Mónica Macha, pero termina firmando, por ejemplo, Silvana Giudice, ¿no? Claro. Después hace todo lo contrario en otros ámbitos Sí. que nosotros ya conocemos. Pero, por ejemplo, y el otro proyecto, El de la UH, es el Sergio Palazzo, Vanessa Sile y Paco Manrique, digamos, todo lo que Hugo Yasky, Pablo Nuestros Carro, diputados sindicales. los diputados sindicales, digamos, el bloque sindical, que bueno. se está Pero esto no empujando. va a tener consenso, claramente, porque va a significar un gasto. Yo creo que no, pero Aparte, por ¿qué organismo aplica lo del ACES. acoso laboral? No, Ah. vuelvo Volviendo al al de- anterior. Que aparte, yo cuando leí esa nota, lo que me llamó la atención es que en realidad la ley de prevención para la violencia ya tipifica la modalidad de violencia en el ámbito laboral, y después tenés distintos tipos de violencia psicológica, física, digamos, hay simbólica, digamos. Entonces, digo, si vos macheás, digamos, una modalidad con un ámbito, digamos, te da el acoso laboral. Me resultó raro el proyecto de... Sí, como viste, todas las leyes una vez que se sancionan, después tienen, yo leí el proyecto completo, habría que ver los fundamentos bien, Digo, después me eso da se la sensación de que es reglamenta. algo que ya existe, digamos, Sí, en no existe, una ley. no existe tipificado como delito, Claro. existe a los efectos de un protocolo, Ahí va. es decir, acoso laboral hay un protocolo de actuación, pero no hay un delito o una contravención. Lo que se Sí, está más planteando- novedoso me parecía lo de acoso callejero, digo, que eso sí era otro que también No, se pero eso tipificó hace está poco. tipificado, claro, eso está tipificado, entonces es una contravención, un delito, depende cómo es en La idea era, flagrancia. a partir de ahora configura un delito. Configurar un delito o una contravención, no me fijé bien, pero efectivamente eso sería lo nuevo, no sería como parte de un protocolo de actuación, sino como parte de un delito. Igual digo, lo que se llama inflación punitiva, ¿no? A veces no termina resolviendo Claro, no, efectivamente los problemas, Claro. pero me parece, el dato para mí es que la paradoja de que sectores ex Cambiemos votan con este gobierno política de ajuste, por ejemplo, a los medicamentos oncológicos Sí. o del HIV, se tienden a recordar en algunos momentos que pueden votar un proyecto de ley que parecería progresista en términos de las Claro. garantías. Sí, total. Eh, No, que festejan la desaparición del Ministerio de Mujeres Bueno, pues- y del INADI, y de Pero repente te se votan apoyan el un proyecto de acoso laboral. Me parece que esos son como Se los, lavan la cara. claro, con eso. son los datos más importantes. Me parece que lo anticipable puede ser, o el dato anticipable puede ser esto: si se prorroga la movilización o el paro docente del 12 al día de la votación del presupuesto, que eso un poco depende de la decisión del Frente Sindical Universitario, pero otro poco depende si se aprueba o no se aprueba el presupuesto, porque hay una parte del gobierno que dice no importa, no importa que no haya presupuesto, se gobierna sin presupuesto, entonces ya está, no interesa, entonces de esa manera descomprimen parte del debate, porque si no te importa y lo vas a hacer por decreto, y después por otro lado, que si eso existe efectivamente, se puede generar el caldo de cultivo para una acción del conjunto de la CGT, digamos, ¿no? Que la última fue el 9 de mayo. La primera fue el 24 de enero, la primera fue el 27 de diciembre Sí. en tribunales, la segunda fue el 24 de enero con el paro de 12 horas. Ya quedaron tan en el tiempo que uno se olvida, ¿no? Claro, lo que pasa es que de mayo hasta hoy lo que hubo fue una disputa por el sentido que, digo la CGT como la central más importante, porque obviamente las dos CTA están ubicadas entiendo yo, en el lugar más correcto de la historia. Pero dentro de la CGT hay sectores combativos y me parece que hasta ahora lo que se viene discutiendo es cuál es el sector que logra hegemonía dentro de ese espacio. Claro. Me parece que lo del paro de transporte y la parada de Pablo Moyano lo que hace es decir, bueno, mirá que somos una mayoría importante para discutir en qué perspectiva se avanza frente a un gobierno que no termina de darle respuestas a nadie. Claro, Es ni a los que quieren, por favor, negociadores, ni a los confrontativos. y si no les aumentan, frente a los pedidos, no se resuelve el problema de aerolíneas, no se aumenta el salario mínimo vital y móvil, no se aumenta el piso, no se aumentó el piso de ganancias cuando hubo una discusión, no se termina de reglamentar en favor de los gremios y los trabajadores cómo va a ser los bloqueos o cómo van a ser judicializados Claro, eventualmente judicializados. los bloqueos
que son causa de despido por injuria laboral grave. Es decir, no termina pasando nada de lo que intentan negociar, y además de eso no hay, y lo voy a decir literalmente, no hay ningún negocio económico del cual hoy estuvieran o pudieran obtener algún tipo de rédito. Porque no es como Menem o como Macri habilitando la billetera para poder negociar con algunas organizaciones sociales, incluso para poder llevar adelante la reforma previsional de 2017, también sentándose a negociar con algunos de los mismos actores que hoy están planteando los niveles de diálogo para poder construir cierta lógica de gobernabilidad. Ahora, y con Menem, termino con esto, y con Menem, las obras sociales, básicamente, que claro. Hoy no hay nada, y la saca JP, hoy no hay nada de eso. Entonces, las condiciones de negociación son muy pocas. Entonces, más que por convicción, por corporativismo, yo creo que el conjunto del movimiento obrero va a terminar peleando. No, van peleando contra este gobierno. Contra este gobierno, claro. Aún los menos convencidos, aún los que piden, por favor. Pero porque no están pudiendo conseguir nada. Exactamente. Bueno, Emi, clarísimo, muchísimas gracias. Más claro, imposible. Te quería hacer el chivo de Enfoque Sindical. ¿Dónde podemos seguirlos? www.enfoquesindical.org, y después todas las redes sociales que se llaman Enfoque Sindical. Bien sencillo para todos. Bien sencillo. En Enfoque Sindical profundizamos más esto y todos los días tenemos información muy valiosa. Muchísimas gracias, Emi. A usted.